Hola, futuros compañeros y compañeras. Vamos a ver hoy en esta clase un supuesto práctico relativo a la acumulación de condenas, pero en este caso va a ser un supuesto oficial. Como ya vimos en otro vídeo, estuvimos explicando las posibles preguntas que nos pueden caer en los supuestos de acumulación y hoy vamos a ver exactamente qué es lo que cayó el año 2015, en el cual nos pusieron un supuesto de acumulación de condenas. Vamos a ver algunas particularidades y veremos cómo hay algunas cosas que pone la ley y algunas cosas que, bueno, a la hora de hacer el supuesto son un poco diferentes de lo que pone. Digamos que se matiza. Entonces, vamos a ello. Lo primero, tenemos que tener en cuenta que en los supuestos prácticos no nos van a dar una tabla, sino que nosotros, en el caso de que nos pregunten, porque podría ser que no lo preguntasen, en el caso de que nos pregunten cuál es la condena que tiene que cumplir, tendremos que hacer la tabla. Es lo más normal si el supuesto es sobre acumulación, pero podría ser que fuese una pregunta sola sobre acumulación, entonces a lo mejor no haría falta hacer la tabla. Así que antes de empezar, bueno, obviamente yo he visto el supuesto, vosotros me imagino que algunos sí, algunos no, pero tenéis que tener en cuenta las cosas claras que nos pueden preguntar. ¿Qué son? O sea, ¿qué cosas nos pueden preguntar? Pues en primer lugar nos van a hacer diferenciar entre una refundición que hace el juez de vigilancia penitenciaria y una acumulación que hace el tribunal sentenciador. Nos van a decir qué tribunal puede hacer esa acumulación. Acordaros que siempre es el último tribunal que ha sentenciado, aunque su sentencia no esté dentro de la acumulación. Nos podrían preguntar también en qué hojas penales, en qué hojas del expediente se ponen, o sea, se diligencia, digamos, se diligencia la oficina de gestión en las hojas amarillas, que son hojas penales. También nos podían preguntar quién inicia este trámite, y en este caso sabemos que son, uno, el interno o el abogado, dos, el Ministerio Fiscal, o tres, el juzgado, a petición del centro penitenciario, concretamente del jurista. Aunque bueno, también podría iniciarlo por motu propio, por iniciativa propia. Y bueno, luego veremos otra pregunta que es importante y es un poco liosa y es ¿qué recursos se pueden poner? Hay que diferenciar entre si la acumulación es firme o si la acumulación no es firme. Si la acumulación fuese firme, podríamos interponer casación. En cambio, si la acumulación no es firme, cabrían otros recursos ordinarios, como por ejemplo apelación o reforma, o súplica en el caso de que sea un tribunal. Pero esto, como hay mucha jurisprudencia y diferente, en principio no creo que lo preguntasen. Hay que decir que cabe casación cuando es un auto firme de acumulación de condenas. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando veamos un supuesto de estos es ir contestando las preguntas teniendo en cuenta que en algún momento puede ser que nos toque hacer una tabla. Cosas importantes que tenemos que saber. La primera, solo se pueden acumular las penas privativas de libertad. En este caso, vamos a repasarlo, ¿no? Pero sería pena de prisión de 2 años, pena de 16 meses de prisión, pena de 1 año de prisión, aquí también la pena de prisión de 1 año y 8 meses, la pena de responsabilidad personal subsidiaria, es decir, ya se ha cambiado la multa por una responsabilidad personal subsidiaria, y la pena de prisión del último de 1 año y 10 meses. Entonces, a priori, si todas cumpliesen el requisito temporal, se podrían acumular. Pero, ¿qué sucede? Además, como vemos ya aquí, lo ponen en la primera pregunta. ¿Cuáles se pueden acumular? Se pueden acumular todas aquellas que, tomando como referencia una sentencia, tengan una fecha de hechos cometidos anteriores a la fecha de la sentencia que nosotros tomemos. Entonces, lo más normal, vamos a hacer la acumulación, después la pregunta, pero puede ser que no. Pero bueno, vamos a hacerla para que lo entendáis cómo se hace. Lo más normal sería elegir la sentencia, la primera de las sentencias. Se puede hacer de otras formas, pero sería un nivel un poco más alto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer será elegir la primera de las sentencias.
al menos en este supuesto de, digamos, nivel examen, aunque en el examen se podía complicar un poco más. Bien, la sentencia primera, vamos a verla, sería, esta es de 2014, esta es de 2008, esta es de 2009, 2010, 2012 y 2009. Tened en cuenta que nos pone la fecha de juicio oral, porque en el artículo 76.2 del Código Penal nos dice la fecha en la que fueron enjuiciados. Pero, claro, el juicio oral, ahí pone fecha de 1 de mayo del 2014. Puede ser que si dilatase más o que fuese más días. Y entonces la jurisprudencia y lo que tenemos que hacer de cara al examen es tener clara la fecha de la sentencia. En caso de que tengamos la fecha de la sentencia firme, tendremos en cuenta esa fecha. Y si no, pues tendremos en cuenta la fecha simplemente de la sentencia. En este caso, no nos pone fecha de sentencia firme. Por lo tanto, cogemos sentencia. Entonces, nosotros cogeríamos la primera de las sentencias, que es esta. Y vamos a poder acumular a esta todas las sentencias cuyos hechos sean anteriores, vamos a ponerlo en color azul, a esa fecha, al 27 de mayo del 2008. Esto sucede porque, claro, en esa fecha es sentenciado el interno y todo lo que ha cometido después obviamente no puede gozar de un beneficio, porque él ya sabía que había sido sentenciado. Si todo lo que hiciese después tuviese un beneficio, digamos que el interno podría pensar que puede seguir delinquiendo porque no se le va a sumar. Entonces, vamos a ver cuáles son las sentencias, todas las otras sentencias, porque esta se supone que tiene unos hechos anteriores a la fecha de su sentencia, que tienen hechos anteriores. Entonces, la primera dice, por hechos cometidos el 1 del 10 del 2010. Por lo tanto, esta no. ¿Vale? Porque los hechos no son anteriores al 27 de mayo del 2008. Aquí dice 11 de enero de 2008. Anteriores. O sea, esta sí que la vamos a acumular. Obviamente la 2 también la acumulamos porque, como he dicho, sus hechos eran anteriores a dictar sentencia. Si no, no se hubiese podido dictar sentencia. Aquí en esta tenemos que los hechos son el 26 del 6 del 2007, por lo tanto también son anteriores. Y en esta ejecutoria tenemos que son del 11 del 4 del 2008, también anteriores. Y por último, en la última, los hechos son del 15 del 12 del 2007. ¿Vale? Se van a poder acumular todas menos la primera. Si hubiésemos hecho una tabla, veríamos eso, ¿no? O sea, se pueden acumular todas las sentencias menos la primera. La primera sentencia es la sentencia, la ejecutoria número 56-2014 del penal número 2 de Toledo, ¿vale? Que sería esta. Esta es la que no se puede acumular, pero todas las demás sí. ¿Quién las va a acumular? Eso sería otra cosa que podríamos subrayar en verde y es, las va a acumular en caso de que se tuviese que hacer la acumulación, el último juzgado que ha dictado sentencia. Por lo tanto, busquemos cuál es la última sentencia. La última sentencia es esta de aquí. Por lo tanto, en el caso de que nos pregunten qué juzgado tiene que acumular, será el juzgado de lo penal número 2 de Toledo. Aunque su sentencia no está dentro de las que se van a acumular, que son estas, pero puede acumular. ¿Vale? De hecho, es una trampa que suelen poner los exámenes. Nos ponen un juzgado que no tiene la sentencia dentro del bloque de acumulación para que nosotros piquemos y digamos, uy, pues entonces no será este, sí que es. Igual que otra trampa que pueden ponernos es que muchas veces nos dicen cuáles son los delitos para liarnos. Es decir, nos pueden poner diferentes delitos para que nosotros pensemos, ostras, son delitos muy diferentes, no se van a poder acumular. Da igual, se pueden acumular todos los delitos, independientemente del tipo de delito. Una vez hemos visto esto, y antes de pasar a responder las preguntas, vamos a ver lo siguiente. Este señor, si tuviese que cumplir todas las condenas que se acumulan, o sea, todas las condenas que se acumulan una por una, es decir, si tuviese que cumplir todo este bloque, vamos a ver si nos cabe, todo este bloque, ¿cuánto tendría que cumplir? Bien, vamos a ponerlo aquí. Tendría que empezar cumpliendo, bueno, aquí mejor, tendría que empezar cumpliendo 16 meses de prisión. Después pasaría a cumplir un año, la siguiente sentencia número 3. Pasaría después a cumplir la cuarta, que sería un año y 8 meses.
En verdad no las cumpliría así, porque las cumpliría o sea, con orden de su gravedad, ¿no? O sea, con el orden de más grave a menos grave. Pero bueno, más o menos así. Es indiferente para la resolución del supuesto. Luego tendríamos la de responsabilidad civil, que sería 0, 0 y 90. Responsabilidad civil no, perdón. Responsabilidad personal subsidiaria. Y por último, la del 1 año y 10 meses. Entonces, si tuviese que cumplirlas todas sin acumular, sin hacerle el beneficio del triple de la mayor, este señor cumpliría 3 años, 16 y 8 son 24, 34 meses y 90 días. Que si hiciésemos la cuenta para que fuese un poco más clara, podríamos decir que son 3 años, perdón, 5 años, 10 meses y 90 días. No vamos a pasar los días a meses porque, bueno, realmente los meses pueden ser de más o menos días, depende. En la liquidación de condena. A la hora de hacer la acumulación no, pero no quiero liaros con esto. Dejamos los días de momento ahí, para que sea más fácil el cálculo. En cambio, si tuviese que hacer el triple de la pena mayor, como la pena mayor de este señor es 1 año y 10 meses, tendría que cumplir 3 años y 30 meses. Es decir, eso sería el máximo que él podría cumplir. 3 años y 30 meses, que si hago lo mismo de antes, serían 5 años y 6 meses. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es mejor? ¿Que cumpla 5 años, 10 meses y 90 días? Vamos a subrayarlo para que se vea claro. Que sería la suma. O 5 años y 6 meses, que sería el triple de la mayor. Es decir, ¿qué es mejor? No. La pregunta sería, este es el límite. No puede cumplir más del triple de la mayor. Por lo tanto, de todas esas condenas, como tienen esa conexividad, esa conexión temporal, solo va a poder cumplir 5 años y 6 meses. Esto es acumular. Ahora, hay una condena que queda fuera. La primera que queda fuera es esta, ¿vale? No la hemos añadido. Entonces ahora sí la tendríamos que añadir a los 5 años y 6 meses. 5 años y 6 meses más 7 años, más 2 años. Esto daría un total de 7 años y 6 meses. Este proceso que hemos hecho arriba, como hemos dicho antes, se llama acumulación. Y este proceso lo hace el último tribunal sentenciador, que hemos dicho que era el penal número 2 de Toledo. Pero lo que hemos hecho aquí abajo es refundir, es decir, sumar. Y esto lo hace el juez de vigilancia penitenciaria. Contra el auto de refundición podemos aplicar una serie de recursos. Contra el auto de acumulación podemos aplicar otra serie de recursos. Más o menos son los mismos, pero digamos que la refundición la hace el juez de vigilancia, entonces el recurso pues, nos aparece en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los otros recursos están en la LECRIM. Bueno, también pueden estar en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero concretamente la casación está en la LECRIM. De todas formas, olvídate esto y aprendemos que se pueden poner los mismos recursos, pues, más o menos, con el mismo nombre. Apelación, reforma y casación. Lo más importante es saber que esto es una refundición y esto es una acumulación. Y ahora vamos a contestar a las preguntas. La primera pregunta nos dice, de acuerdo al artículo 76.2, el artículo relativo a las acumulaciones, ¿sería posible acumular todas estas condenas en una sola? Acordaros, solo se van a poder acumular aquellas condenas cuya, o sea, teniendo en cuenta la primera sentencia, tengan unos hechos anteriores a esa primera sentencia. Entonces, sí, sería posible que la acumulación de las condenas al existir conexidad temporal entre ellas. Ya hemos visto que no, porque la primera no entra. Sí, se aplicaría la acumulación a todas las condenas, aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos, al tratarse de hechos que por su conexión pueden haberse enjuiciado en uno solo y la limitación sería de 6 años. La limitación podría ser de 6 años, porque la más grave de todas las que tiene son 2 años. Pero, como hemos visto, no todas están conectadas temporalmente. Esta sería la respuesta correcta. No, solo serían acumulables aquellas penas que, aunque se hayan impuesto en distintos procesos, lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados. Acordaos que os he dicho que aquí pone enjuiciados, pero la jurisprudencia dice que tomemos en consideración la sentencia.
¿vale? Lo hubiesen sido en primer lugar. Siendo objeto de acumulación, lo hubiesen sido en primer lugar. Esa sería la respuesta. Y luego esta no, porque además nos dice que la pena de 90 días de expulsión personal subsidiaria es una pena de distinta naturaleza. Falso. Es una pena también de privación, o sea, privativa de libertad. Pero sigamos. Si fuera posible la acumulación, ¿a qué órgano deberá dirigirse la solicitud de acumulación de condenas? Pues ya lo sabemos. Al juzgado de lo penal número 2 de Toledo, aunque su sentencia no esté dentro. Entonces dice, al juzgado que dictó la última sentencia. Podría ser. Al juzgado que hubiera dictado la última sentencia de las penas que fueran acumulables. No. Porque da igual si la suya está acumulada o no. Al juzgado que hubiera impuesto la pena más grave. No. Y al juzgado de vigilancia penitenciaria. No. Porque ahí va la refundición. Por lo tanto, al juzgado de la última sentencia, que si queremos más información es el penal número 2 de Toledo. En la pregunta 3 dice qué recurso cabría contra el auto que resolviera una petición de acumulación. Aquí la clave, porque esta pregunta es una de las complicadas, es que ninguno no, porque no es que no agota la vía judicial. Es decir, siempre se puede recurrir. Hay muy pocos actos que agoten la vía judicial. ¿Solo es posible? Solo. ¿Apelación? No, porque solo no. Se puede poner apelación y se puede poner reforma. Entonces, claro, tampoco solo es posible la interposición de recurso de reforma. No. Se puede interponer apelación, podemos interponer antes reforma, o reforma y al mismo tiempo apelación, pero además es que podemos interponer recurso de casación por infracción de ley. Esta es la respuesta. Ten en cuenta eso, lo que he dicho, ¿no? Dice, es posible la interposición de recurso. No dice que solo sea, o sea, que solo se puede interponer recurso de casación por infracción de ley. Posteriormente, en la pregunta 4 dice, en relación con las preguntas anteriores, en total, ¿cuántos años de privación de libertad cumpliría Agustín? Pues ya lo hemos visto, 7 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque cumpliría el triple de la mayor de las que se pueden acumular, que eso serían 3 años y 30 meses, que resumiendo son 5 años y 6 meses, y le sumaríamos los 2 años de la condena que está fuera de la acumulación. Por lo tanto, 7 años y 6 meses. Y luego aquí nos dice, en el presente caso cabría la realización de la refundición de condenas a los efectos de considerar la pena como una sola, de acuerdo a lo establecido en el artículo 193 del reglamento penitenciario. Sí, claro, hay que hacer una refundición para saber y que nos resulte más fácil cuando cumple un cuarto de condena, 2/3, 3/4, etc. Entonces aquí la respuesta, no, al ser todas las condenas acumulables es necesario la refundición, no, porque ya hemos visto que hay una que no se puede acumular. Sí, procedería a la refundición de condena resultante de la acumulación con las que no hubiesen sido acumuladas. Parece ser que sí. Sí, procedería a la refunción solo de las condenas acumuladas, no, porque realmente se va a quedar solo una condena, la acumulada. Sí, procedería a la refunción solo de las condenas acumuladas, lo mismo. No acumuladas o acumuladas, no. O sea, porque la refundición es de todas las condenas. Por lo tanto, la B. Este señor, en el expediente penitenciario, pasaría de tener 6 sentencias a tener solo 2. Bueno, 6 sentencias, sí, más o menos. 6, porque una no sería como sentencia, sería una sentencia de acumulación, en cierto modo. Pero bueno, tendría 2 epígrafes. Uno, que sería esta, que pondría 2, 0, 0, y luego tendría una auto de acumulación, una sentencia de acumulación, que incluiría todas estas y que directamente pondría 7, 6, 0. Es decir, se tratarán como si fuese una sola. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya quedado claro. Y como veis, la forma de estudiar los supuestos muchas veces es ver el supuesto que han preguntado algún año y hacernos las preguntas de decir, vale, ¿qué me pueden preguntar aquí? O sea, ¿cómo me lo pueden preguntar? Porque, por ejemplo, aquí preguntan a qué órgano debe dirigirse la solicitud de acumulación de condenas, pero claro, yo también me tendría que estudiar. Imagínate que no me ponen esta, me ponen a qué órgano debo dirigir la solicitud de refundición de condenas. Sería el juez de vigilancia penitenciaria. Y nada, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y cualquier duda, ya sabéis, me podéis escribir por cualquier medio.